Severas multas municipales por consumir alcohol y drogas en la vía pública, así como también para el acoso callejero, fue lo que anunció la Municipalidad de La Reina. Con ellas se busca reforzar la seguridad y convivencia en los espacios públicos, especialmente de cara a las fiestas de fin de año. Pon la mano. Perdón, y es cada hueá. ¿Qué? ¿Es la qué? Pon la mano. Pero te devuelvo las cosas. Pon la mano. Ya. Te devuelvo la hueá. ¿Dónde está la rayita? Imágenes como estas comienzan a ser habituales entre fines de noviembre y diciembre. Las fiestas de fin de año traen consigo una serie de ilícitos que ocurren en plena vía pública, originados en muchos casos por la presencia de comercio ambulante. Por ello, una nueva ordenanza municipal en La Reina aplicará severas multas por consumo de alcohol y drogas en las calles, sancionando además los rayados y el acoso callejero. Hace mucho tiempo que los vecinos estamos pidiendo, que existan atribuciones para los inspectores, de tal manera de que ellos puedan resolver las incivilidades que se producen aquí en La Reina y que se producen en todas partes en realidad. Todo lo que refuerce es bueno, porque hay una ley de incivilidades, pero he sentido que ha sido un poquito letra muerta. La ordenanza, el inspector municipal le pasa una multa. En cambio, con la ley, eso va a fiscalía y ahí muere. Estas medidas podrían llevar a los infractores tras las rejas si no pagan. Y pese a que estas normativas entrarán en vigor oficialmente en los próximos 30 días, el Consejo Municipal ya inició una campaña informativa para que los vecinos conozcan estas nuevas reglas. Hoy día encontramos que hay muchos jóvenes y personas consumiendo alcohol y drogas en las calles. Nuestros inspectores municipales no tienen herramientas para poder hacer alguna acción concreta y hoy día con esta ordenanza vamos a poder multarlos. Esto siempre con el acompañamiento de un equipo jurídico y también, por supuesto, de las policías. Esta serie de medidas está enfocada en reforzar la seguridad durante las fiestas de fin de año, incluyendo el monitoreo de ferias navideñas y la implementación del programa Casa Segura, que realizará rondas y entregará reportes personalizados a los vecinos que dejen sus hogares. Será sancionado todo tipo de acoso callejero, desde comentarios ofensivos hasta gestos obscenos y persecuciones, con multas que también podrían llegar a 5 UTM. Y en ese sentido creo que recoge muy bien el alcalde esta necesidad. Y también para las mujeres en ese sentido, para sentirnos un poquito más seguras, porque también recoge el acoso callejero que está tan en boga y que las mujeres nos hace sentir muy indefensas. Las nuevas ordenanzas también apuntan a reducir el impacto de delitos menores, que representan el 50% de los delitos que se cometen en La Reina actualmente, tales como el comercio ilegal o robo de accesorios de vehículos. Todo lo que dice relación con la ley de alcoholes está considerado como una falta al consumo de alcohol en la vía pública y sí la pueden fiscalizar tanto carabineros como los inspectores municipales, siempre y cuando tengan esa categoría de inspector municipal. No todas las personas que andan en vehículos de seguridad ciudadana son inspectores municipales. Con respecto a la ley de acoso, como su nombre lo indica, la ley de acoso constituye un delito que está configurado en el Código Penal. Pero indudablemente establecer flagrancia en un acoso es muy difícil. El mensaje es claro: quien infrinja las normas enfrentará sanciones. La idea del plan es reforzar la seguridad, partiendo con los ilícitos menores. Estacionadores ilegales cobran hasta 10.000 pesos por supuestamente cuidar autos en lugares donde está prohibido estacionar. Pero como vamos a ver en el siguiente reportaje, quienes les confían sus automóviles no solo se exponen a un parte, sino también a la delincuencia. ¿Cuánto sale, amigo? ¿Cuánto sale? Sale 10. ¿Sale 10? Sí, ahí están cobrando 20. Ya, pero ¿no pasan por pegado, sí? No pasa nada, aquí está el seguro, somos 10 cuidadores. Cada vez que se celebra un evento masivo aparecen ellos. Si usted es automovilista, seguro los conoce. El chaleco reflectante, el movimiento agitado de los brazos, la facilidad para abalanzarse sobre un vehículo en marcha. Se puede disfrutar de un partido o de un recital sabiendo que tu vehículo quedó en sus manos. Mira, ya acabamos de ver una SUV con el vidrio trasero reventado. Claramente registraron el vehículo completo. Lamentablemente, mal estacionado, le prometieron cuidar su vehículo y el propietario, cuando se acabe este evento deportivo, va a llegar y va a encontrar su auto en estas condiciones. Ofrecen cuidar el auto, incluso lavarlo, juran permanecer en el lugar hasta que vuelvas, incluso aseguran que su presencia es una suerte de garantía de que no recibirás un parte, promesas que la mayoría sabe que no son ciertas, pero igual termina aceptando. ¿Cuánto te cobraron por estacionar el auto? 10.000. ¿Y te dijeron que acá era seguro? Sí, que iban a estar hasta esta hora acá. ¿Y no hay nadie? No.
Un equipo de Contigo en la Mañana se dedicó a seguirlos durante semanas. El resultado es una radiografía completa al descaro de cobrar por un espacio que no les pertenece, aprovechándose de la desesperación por no encontrar un lugar, del apuro por ingresar al evento, del susto que genera su tono amenazante propio de quienes se saben dueños de las calles. ¿El estacionamiento? No, adentro no. Tengo que estacionarme afuera. Ahora, guatón. ¿Cuánto sale un pira? 7 luquitas. ¿Y a dónde nos quedamos? Aquí mismo. Esto está monitoreado con cámara, todo legal. Varias cosas omite el acomodador. La primera, que la cámara no forma parte de un sistema de seguridad asociado a los cobros. La segunda, que estacionarse en el sitio que ofrece es cometer una infracción de tránsito. La tercera, que su intervención no vale de nada ante un posible parte de los fiscalizadores. En otras palabras, cobran sin ofrecer nada a cambio. Negocio redondo. Está sacando la plata. 10 lucas. 10 lucas. 10. Esto ocurre en los alrededores del Estadio Nacional. Cada vez que juega la selección o hay un concierto, la historia es más o menos la misma. ¿A cómo está aquí? ¿A cómo está? ¿A cómo? ¿A dónde? Pues no es prohibido ahí. Pero no vienen a partir para... hermano, si yo trabajo ahí en el colegio, le hago auto, cuido auto, para los recitales, partido, todo. ¿Y por qué los otros nos cobraban 10 lucas? ¿A quién? A nosotros. Allá, pues. Aquí no, compadre, yo voy ahí, ahora me gano la partida, bien, hermano. Espéreme, espérese este espacio igual que el promiro, se gana aquí mi jefe. Porque vaya a estar con las mallas, hermano. Esto ocurrió durante el último partido de Chile en Ñuñoa. A pesar del contingente policial repartido por los alrededores del estadio, los chalecos amarillos se hacen notar. El espacio destinado a la feria durante el día lo transforman en playa de estacionamiento en la víspera del evento, con la promesa de siempre, cuidar el vehículo y que no pase nada. Pero volver a buscar el auto antes que termine el espectáculo en el estadio es cerrar la noche de la peor manera, porque ya no se ven los chalecos amarillos, solo hay funcionarios municipales sancionando a los mal estacionados. Bueno, yo creo que tu auto, esa es la RAM, ¿verdad? Tiene un parte empadronado. ¿Por qué? Porque estacionaste donde no se debe, ¿verdad? Habían tipos estacionando clandestinos. ¿Qué te dijeron? No, que nos cobraron nada más, que no lucas. sé qué, 10 lucas. Y se iban a quedar acá hasta que se acabe el partido. Obvio. Ya. Nosotros somos de región, somos pavos. Ya, ustedes entran al estadio, empieza el partido y estos tipos se van. Es la dinámica que hacen. Ahora, El problema es que como dejas estacionado, si no te están cobrando, después te rayan, te rompen cualquier... eso es otra cosa, porque uno se siente intimidado. Dice, oye, bueno, me están cobrando y si no les pago, ¿qué hago? Pero ¿sabéis lo que da lata? Porque no vienen a partear, pero yo me pregunto cuando están estacionando 2 horas antes que parte el partido, ¿pasa algo de la municipalidad? Ni uno. ¿Pasa un carabinero? Ni uno. ¿Saben que hacen negocio? Todo el resto que hacemos. ¿Te acuerdas que te dijimos, vámonos, no sé qué? No me tincaba el gallo. 17 vehículos a un lado de la cuadra, 7 más en la vereda del frente, a 10.000 pesos cada uno, son 240.000 pesos que se llevaron los acomodadores, dinero que a los automovilistas no les sirvió de nada, todos fueron parteados. ¿Cuánto te cobraron por estacionar el auto? 10.000. Y te dijeron que acá era seguro. Sí, que iban a estar hasta esta hora acá. Y no hay nadie. No. De hecho, mira, si te das cuenta, tuviste suerte. Lamentablemente tienes un parte empadronado, pasó seguridad ciudadana precisamente porque están estacionados en un lugar donde no corresponde. Pero mira ese auto, le rompieron el vidrio trasero. El ánimo con que el espectador sale del estadio cambia drásticamente al encontrarse con su vehículo. Un parte parece un mal menor en comparación con haber pagado por convertirse en blanco fácil de la delincuencia. Hola, somos de Chilevisión y mira, te rompieron el vidrio, pero creo que se espantaron porque adentro y trataron de revisar lo que tenías adentro. Reclinaron el asiento. Está peludo porque... Y no se robaron nada. Te hago una pregunta. Tú te estacionaste acá porque además mira... Sí, pues te cobran. Te estacionaste porque unos tipos acá te dijeron que era seguro. ¿Cuánto te cobraron? 10 lucas. Te dijeron que acá además no sacaban parte. En cualquier lugar que albergue eventos masivos ocurre más o menos lo mismo. En Santiago Centro, a pocas cuadras del Movistar Arena, también se llena de chalecos amarillos cada vez que hay algo en cartelera. Entrada oficial, y acá al frente están entonces los estacionadores irregulares. 1, 2,
3, 4, 5. El equipo investigador recorrió el sector, consumo de alcohol de los cuidadores informales y modificación de las condiciones a su antojo, parte de lo que encontraron. ¿Cómo? ¿Cuánto es? Bueno, 7 luquitas, amigo. ¿7 lucas? Pero si antes me dijiste 5. ¿Dónde le dije 5? Ahí en la esquina. Ya, compita. Vale, maestro. 5 luquitas, jefe. Ah, cuando llegaste a... Sí. Oye, pero este lugar es público, ¿no? Sí, pero nosotros sacamos canceladito al tiro. Qué mejor demostración de que en la práctica son dueños de la calle, que a pesar de ser espacios públicos no hay forma de ocuparlos sin pagarles un costo que queda a la vista, en nada garantiza la seguridad del vehículo, un escenario en que el usuario pierde por todos lados, pagando por un servicio inexistente y quedando a merced de la delincuencia.